algunos compañeros de ustedes, pero bueno, ahí entiendo que se irán agregando poco a poco. Ok. Bien, antes de empezar con una materia, continuar con la materia, entendería que los 6 grupos ya me han podido enviar la tarea. En una de las 2 empresas, no recuerdo ahora, creo que era en Farmacia Benavides, me parece, que los impuestos salían negativos. Ahí, digamos, es una cuestión, digamos, excepcional. Depende ahí de la legislación de cada país, ¿no? Si es que la empresa tuviera algún crédito tributario, ahí habría que ver, ¿no? Qué legislación o qué normativa tributaria pudiera esa empresa haber aplicado. Pero había que mantener en el estado de resultados, ¿verdad? El signo negativo en el caso de los impuestos tal como estaban los estados financieros que se mostraban, ¿no? Pero repito, ahí sí ya depende de temas propios de cada legislación. Yo pedí que se mantenga tal cual, porque esos estados financieros, tanto los de Farmacia Benavides como los de Holcim, son los estados financieros de sus informes anuales auditados. Entonces, digamos, no valía alterarlos, ¿no? Teníamos que analizarlos tal cual estaban ahí, ¿no? Ok, dicho esto y un poco retomando lo que habíamos visto la última sesión, ¿verdad? Estuvimos hablando de el análisis financiero, ¿no? Análisis financiero viendo estas 2 herramientas que quizás son las más utilizadas, ¿no? Y que nos dan alguna idea acerca de la salud financiera de las organizaciones, ¿no? Entonces veíamos primero el análisis, los estados financieros estandarizados a través del análisis vertical y el análisis horizontal, ¿no? Que es un poco tratar de tener los estados financieros ya no en términos monetarios, en términos de dólares o de cualquier moneda, sino en términos porcentuales, ¿no? Tanto en el análisis vertical como en el análisis horizontal. Y un poco la idea ahí es poder priorizar justamente el análisis de aquellas cuentas que son más relevantes, sea porque tienen un mayor porcentaje en el análisis vertical o porque también tienen un mayor crecimiento o disminución porcentual en el análisis horizontal. Esa, digamos, es la primera herramienta que vimos. Y la segunda, a través de los índices financieros, ¿no? Y ahí mencionábamos que hay muchísimos índices financieros, no, digamos, lo que nosotros vimos solo una muestra, hay muchos más. Sin embargo, un poco el objetivo no es ver todos, sino ver quizás los principales, pero sobre todo la metodología en el análisis, ¿no? Poder calcular el índice, poder analizar el resultado y en caso de considerarlo una señal de alerta, poder profundizar para poder determinar cuál es la causa de ese problema potencial financiero y cuál pudiera ser las alternativas de solución, ¿no? En ese aspecto el índice no me resuelve nada, el índice solo es una señal de alerta y cuando ese índice no cumple con los parámetros que estimamos convenientes, hacer una pequeña investigación de exactamente cuál es la causa de ese problema y cuáles pudieran ser sus soluciones, ¿no? Y ahí vimos 4 grandes áreas, ¿no? Los índices de liquidez, ¿no? Ver si es que la empresa tiene la suficiente liquidez para pagar sus pasivos de corto plazo, ¿no? Su pasivo circulante o su pasivo corriente. Los índices de endeudamiento, y ahí hablábamos de los índices de solvencia, ¿no? Ver si es que la empresa tiene la capacidad para pagar todas sus deudas. Vimos los índices de ejecutoria a través de este concepto de índices de rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar y rotación de activos, tratando de
ver justamente la ejecutoria, el negocio, la operación de la empresa, ¿no? Y finalmente, los índices de rentabilidad que decíamos siempre son los que más interesan a los accionistas, a los inversionistas, para ver qué tan rentable es su inversión. Ok, dicho esto, y ahora ya se han integrado un mayor número de estudiantes, no sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que hemos avanzado, sobre la tarea en grupo que realizaron, sobre la lección quizás, algo que no haya quedado claro. Buenas noches, Jimmy. Ok, estaba en otro, ya. Pero ahorita se conectaron con el link del día viernes, ¿correcto? Un poco esa era la idea, ¿no? De que se puedan conectar con el link del día viernes. Ok, ok. Bueno, estaba en el Atrium ahí en la parte de agenda, ahí estaba el link, ¿no? Bueno, pero ahora entenderían que están todos, ¿no? Ok, buenas noches. No sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que hemos visto, eh, sobre la materia, sobre la lección que tuvimos, sobre el trabajo en grupo. Vamos a avanzar. Igual que las sesiones anteriores, me pueden interrumpir en cualquier momento si hay alguna duda, alguna inquietud, ¿verdad? Igual vamos avanzando en la materia, ¿verdad? Y también vamos, digamos, revisando algunos ejercicios, un poco para aplicar las herramientas que vamos viendo, ¿no? Ok. Eh, una última parte de los índices financieros que no alcanzamos a ver el día domingo pasado, está relacionado con lo que se conoce como la identidad DuPont, ¿no? Digamos, esta identidad un poco lo que busca es decir, bueno, si yo conozco cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿verdad? ¿Cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio? ¿Qué debería yo hacer o qué debería hacer la administración de la empresa para que esa rentabilidad sobre el patrimonio aumente? ¿Sí? Eh, entonces, un poco, vamos a partir del ROE, ¿sí? La rentabilidad sobre el patrimonio. Y para eso, digamos, vamos a aplicar nuestra fórmula. Voy a poner una hojita de Excel. Ok. Eso es un poco la fórmula. Ahí, digamos, estamos aplicando simplemente la fórmula del ROE. Ahí están viendo la pantallita de Excel, ¿no? Entonces, si yo a esta relación, a esta división, yo multiplico y divido por la misma cifra, ¿verdad? Matemáticamente el resultado no va a cambiar. ¿Okay?
si yo multiplico y divido por el mismo valor, el resultado no debería cambiar, ¿correcto? Entonces, en este caso, la utilidad sobre el capital, yo lo voy a primero multiplicar y dividir por las ventas. Y también lo voy a multiplicar y dividir por los activos. ¿Okay? Entonces, yo tengo en este caso, yo tengo debería tener el mismo resultado. ¿Ok? Debería tener el mismo resultado. Si yo al ROE, que es utilidad sobre el capital, estoy multiplicando y dividiendo por el mismo valor. ¿Ok? Ok. Si yo reestructuro y cambio, muevo estas variables que yo he agregado, ¿sí? Manteniendo obviamente las que están en el numerador, y las que están en el denominador, tampoco debería cambiar el resultado final, ¿ok? Fíjense, la utilidad yo voy a dividirla para las ventas. ¿Ok? Las ventas yo voy a dividirlo para los activos. Y los activos yo voy a dividirlo para el capital. Entonces, fíjense, de nuevo, lo único que he hecho es cambiar, mover los valores que están en los denominadores, ¿verdad? Pero manteniéndolos en el denominador. Entonces, el resultado final tampoco debería cambiar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Voy a tener el ROE, pero como una función de 3 índices, que los hemos visto, ya los conocemos, ¿verdad? Utilidad sobre ventas es el margen de utilidad. Ventas sobre activos es la rotación de activos. Y activos sobre el capital es el multiplicador del capital. Estos 3 índices ya los hemos visto, ¿no? Cuando veíamos los índices financieros. El ROE va a ser una función, a su vez, de estos 3 índices. Entonces, para yo mejorar mi ROE, yo tengo que, a su vez, trabajar y mejorar mi margen de utilidad, mi rotación de activos y multiplicador del capital. Que miden o afectan una diferente parte de la organización, ¿no? El margen de utilidad, ya decíamos, es un margen comercial. La rotación de activos es un índice que mide la productividad de los activos, ya lo vimos. Y el multiplicador del capital, que es un índice que mide el apalancamiento financiero. ¿Sí? Entonces yo, como digamos, un administrador que quiere mejorar su ROE, va a su vez a tener, según esta identidad de DuPont, la posibilidad de trabajar en cada uno de estos índices. De suerte que si yo trabajo en estos índices, mejoro el margen comercial, mejoro la productividad de los activos y mejoro el apalancamiento financiero, eso va a redundar en una mejora en el margen de utilidad. Perdón, en la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Ok? Entonces, un poco lo puse así para poderlo ver de mejor manera.
Pero ahora sí podemos ver el cuadrito que había compartido, exactamente este, ¿no? Y para una mejor comprensión de este cuadrito. Entonces aquí tenemos el ROE, que va a ser una multiplicación, aquí tengo el ROA, pero va a ser una multiplicación de la utilidad neta sobre ventas, ¿no? Que tiene el tema comercial, el margen comercial, por ventas sobre activos, que es un índice de productividad, y por activos sobre capital, que mide el apalancamiento financiero. De suerte que si yo trabajo sobre estos tres índices que les he mencionado, eso va a redundar en una mejora en la rentabilidad sobre patrimonio. ¿Ok? Vamos, ustedes deben de tener el archivo. Voy a regresar al Excel, ¿no? De nuestro caso en bases plásticos industriales, ¿verdad? Y si me permiten un momentito. ¿Verdad? Y habíamos calculado los índices, ¿no? Los índices financieros. Y habíamos terminado con el ROE. ¿Sí? Y ahora lo que estamos viendo con esta identidad DuPont es que ese ROE va a depender a su vez de tres índices. Va a depender del margen de utilidad, va a depender de la rotación de activos y va a depender del multiplicador del capital, que son índices que ya habíamos calculado también, ¿no? Entonces, fíjense cómo el ROE ha ido mejorando, lo conversábamos la vez pasada, ha ido mejorando, todavía no es una excelente rentabilidad, pero ha mejorado de un poco menos del 6% a un poco más del 9%. ¿Y por qué ha mejorado? Ahí lo podemos ver, ¿no? Porque el margen de utilidad mejoró, ¿verdad? Porque la rotación de activos también mejoró, estoy siendo más productivo, ¿verdad? Y también porque el multiplicador del capital mejoró, por supuesto, con mayor apalancamiento financiero. ¿Ok? Y lo podemos comprobar, ¿no? Obviamente matemáticamente ya lo vimos, ¿no? De que debe ser lo mismo. Que ese ROE va a ser igual a la multiplicación de estos tres índices a su vez, ¿no? Margen de utilidad por rotación de activos y por el multiplicador del capital. Esto me debe dar exactamente lo mismo, digamos. No, matemáticamente, digamos, está comprobado que es el mismo valor. ¿Ok? O sea, lo puedo calcular, en este caso, el ROE dividiendo la utilidad sobre el capital, ¿sí? O, según la identidad de DuPont, multiplicando el margen de utilidad por la rotación de activos y por el multiplicador del capital. Y de las dos formas me debería dar el mismo resultado, ¿no? Pero claro, esta identidad de DuPont no solo es para calcular el valor, sino para justamente gestionar de mejor forma la rentabilidad sobre el patrimonio y que pueda yo tener una mejor rentabilidad
trabajando justamente en esos tres índices, ¿no? No sé si haya alguna inquietud, alguna pregunta. Para confirmar, profe, multiplicamos la utilidad neta con la utilidad de las ventas y por la venta de activos. Utilidad neta de ventas y ventas de activos. ¿O me equivoco? A ver, no. La utilidad, la fórmula inicial del ROE es utilidad sobre el capital, Ya. ¿verdad? Lo que hacemos con esta identidad DuPont es que, con este artificio matemático que un poco mencioné, eh, dividir ese ROE a su vez en tres índices, ¿no? Entonces, ese ROE va a ser igual a el margen de utilidad multiplicado por la rotación de activos y multiplicado por la rentabilidad, perdón, el multiplicador del capital. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, el ROE yo lo puedo gestionar de mejor forma sabiendo que a través de esta identidad DuPont, el ROE va a ser una función de estos tres índices. Entonces, en la medida en que yo maneje de mejor forma y mejore el margen de utilidad, mejore la rotación de activos y mejore el multiplicador de capital, yo sé que mi ROE va a ser mayor. Al revés también, ¿no? Si mi margen de utilidad o la rotación de activos o el multiplicador de capital están cayendo, están disminuyendo, bueno, también va a ser un problema porque mi ROE va a caer. No sé si haya quizás alguna pregunta, alguna inquietud. Claro, ahí está la fórmula sería multiplicar los tres índices. No sé si hay alguna otra inquietud. La fórmula del Excel. Bueno, lo que les estoy mostrando, ¿no? Es multiplicar los tres índices que ya habíamos calculado, ¿no? Quizás si le sale cero aquí, en realidad, digamos, es porque hay que expresarlo en términos porcentuales, ¿no? Lo expresa en términos porcentuales y tiene que salir el mismo valor. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Alguna otra inquietud?
No hay un valor como para decir este debería ser. Depende de la expectativa, depende de la expectativa del accionista, ¿no? Va a haber accionistas que son un poco más conservadores y pudieran esperar una rentabilidad más baja, ¿no? Sabiendo que no van a correr un mayor riesgo. Hay otros que son más arriesgados y esperarían una rentabilidad mayor, ¿no? Recuerden que riesgo y rentabilidad están relacionadas, digamos, ¿no? Mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Pero sí debería haber una tasa de rendimiento mínima, ¿no? Que yo esperaría ganarme en una inversión. Acá en Ecuador, y un poco a manera de ejemplo, ¿no? Acá en Ecuador me ha tocado trabajar con dos grupos económicos fuertes, grandes, ¿no? Aquí. Y ellos, por ejemplo, trabajan con una tasa de rentabilidad mínima del 15%, ¿no? Digamos, ambos grupos, ¿no? Trabajan con 15%. Es decir, cualquier proyecto, cualquier inversión que se les presente o que ellos quieran arrancar, ¿verdad? Si no tiene el 15%, ni siquiera lo revisan, ¿no? O sea, no lo revisan. Esperan ellos ganar por lo menos el 15 o más. 15% de rentabilidad anual. En el caso de inversiones públicas, ¿no? Semplades tiene, digamos, como una tasa de corte para justamente evaluar financieramente los proyectos del sector público. Tienen como tasa de corte 12%. Digamos, no conozco en detalle de dónde ellos obtuvieron ese 12%, cómo lo calcularon, la verdad que no lo sé. Pero esa es la tasa que ellos utilizan o que ellos piden que se utilice a las empresas públicas cuando van a evaluar financieramente un proyecto, ¿no? Debe dar una rentabilidad por lo menos del 12%. Un poco para tener, digamos, una idea, ¿no? No, por eso digo, tanto el ROA como el ROE, no hay una tasa para todos, ¿no? Por decir algo, poniendo un ejemplo, si yo fuera el inversionista, supongamos, persona natural, y yo digo, bueno, si no estuviera invirtiendo en el proyecto, ¿qué haría con ese dinero? Probablemente lo llevaría al banco, lo invertiría en el banco y el banco me pagaría, supongamos, 5%. Entonces, si yo voy a invertir en un proyecto, yo esperaría ganar más de ese 5%, ¿verdad? Digamos, si me va a pagar el mismo 5% que el banco, mejor lo pongo en el banco. Pero cuánto más, ya un poco depende de lo que veíamos el primer día, la aversión al riesgo, ¿no? Qué tan averso soy al riesgo. Entonces, puede ser que diga, no, yo quiero ganarme el 8, el 10, el 12, el 15, el 20, ¿ya? Pero siempre pensando en que va a ser más del 5. Ahora, ¿qué pasa con estos grupos que les he mencionado, ¿no? Grupos empresariales, corporativos, ¿no? Que tienen ya varios negocios en marcha. Y ellos dicen, bueno, mis negocios actuales ya me generan, supongamos, el 15%. Entonces, yo quisiera que un proyecto nuevo me genere 15% o más, ¿verdad? Porque si me va a generar menos del 15%, en este caso, ellos no es que van y depositan el dinero en el banco, ¿no? Ese no es su alternativa. Su alternativa es reinvertirlo ya en los negocios que tienen y que le generan ya actualmente el 15%. Entonces, claro, ellos tienen un costo de oportunidad mayor, ¿no? Que simplemente ir al banco y depositarlo y que el banco me pague 5%. Entonces, repito, depende de quién es el inversionista, ¿no? De cuál va a ser su costo de oportunidad. ¿Qué otras alternativas de inversión tiene? ¿No? Porque si puede ser que tenga muchas alternativas o puede ser que simplemente sea colocarlo en el banco. Si existe alguna relación entre el ROA y el ROE, sí. Siempre el ROE va a ser mayor, ¿no? Siempre va a ser mayor. ¿Por qué? Porque al dividir la utilidad neta para el capital, solamente estoy dividiendo para la inversión del accionista. En cambio, para el activo, si divido para el activo, el ROA, estoy dividiendo para el total de activos, ¿no?
Y siempre, obviamente, el total de activos va a ser mayor que solamente el capital del inversionista, ¿no? Por el apalancamiento financiero, justamente, como dice Fernando, ¿no? Por el apalancamiento financiero. Entonces, siempre el ROE, ahí, digamos, viendo las fórmulas, ¿no? El ROE va a ser mayor al ROE, ¿no? Porque la utilidad neta está en el numerador en ambos, pero en el ROA el valor de los activos es mayor, en cambio en el ROE el valor del capital que está en el denominador es menor. Ok. Muy bien. Ahora, es importante poder determinar, voy a compartir de nuevo la presentación. Es importante poder determinar el ciclo de efectivo, ¿no? ¿Y qué es en realidad el ciclo de efectivo? Un poco está relacionado con el capital de operación que yo necesito para mantener mi negocio, mantener mi actividad. ¿Sí? Lo que se llama el ciclo de transformación de tesorería, ¿no? Un poco resumido en este esquema. Compro materias primas, ¿no? Insumos, materiales, lo que necesito para producir. Elaboro los productos, tengo los productos terminados, vendo estos productos terminados, pero si no vendo de contado, sino que doy crédito a mis clientes, eso va a formar parte de unas cuentas por cobrar y cuando cobre al cliente, ahí recién va a ingresar el dinero a tesorería, ¿no? Entonces debe cumplirse este ciclo entre que yo compro la materia prima hasta que ingresa el dinero a tesorería cuando el cliente me paga, digamos, por el producto. Si lo tenemos un esquema y lo podemos llevar hacia los índices que hemos calculado, vamos a poder determinar lo que se conoce como el ciclo operativo y el ciclo de efectivo. ¿Sí? En el ciclo operativo, vamos a tomar en cuenta todo este periodo del cual he mencionado, ¿no? El ciclo de transformación de la tesorería. Desde que yo compro la materia prima hasta que el dinero ingresa a la empresa, ¿no? Porque los clientes me pagan. A todo ese periodo le vamos a llamar ciclo operativo. En términos de índices, el ciclo operativo, tal como ven ustedes aquí en el diagrama, en el esquema, va a ser igual al periodo de inventario más el periodo de cobro. ¿Sí? El periodo de inventario más el periodo de cobro. Ese es el ciclo operativo. Pero el que realmente nos va a interesar es el llamado ciclo de efectivo. Entonces, ese ciclo de efectivo va a tener una disminución que va a ser igual a ¿qué? Al periodo de pago. Es decir, en el ciclo operativo se toma en cuenta desde que yo compro la materia prima, ¿sí? Desde que yo compro. Pero no la voy a pagar necesariamente ahí porque el proveedor me da crédito, ¿verdad? Y ese periodo de pago reduce un poco ese ciclo operativo hasta calcular el ciclo de efectivo. ¿Verdad? Regresando al tema de los índices.